21 años después de su nacimiento, Copey, en gesto que demostraba su mayoría de edad, celebró en el nuevo Circo de Caracas una multitudinaria manifestación para presentar su candidato presidencial. Por primera vez en su historia, Copey iba a una contienda electoral con posibilidad real de victoria, con oportunidad objetiva de vencer a su tradicional adversario político. Es el sábado 15 de abril de 1967. Pueblo de Caracas, pueblo de Venezuela, esta tarde se liquida un mito, el mito de la invencibilidad de Acción Democrática. Se puede derrotar a Acción Democrática. De que se puede. Pero perdónenme ustedes que lo diga con la frase que mejor lo expresa. Para derrotarla hay que echarle pichón. Tenemos un ideal. Nos salimos a la lucha para que en Venezuela se perpetúen las injusticias. Salimos a la lucha para construir con nuestro esfuerzo y con los brazos y la fe del pueblo una realidad distinta. Creemos en la justicia social y consideramos inaplazable realizarla, abrir caminos para la transformación de la vida social. Creemos en la promoción popular y no pensamos que un país tenga derecho a hablar de civilización hasta que no incorpore a ella a los inmensos sectores marginados que no reciben beneficio ninguno de ese orden que tanto se proclama. Por eso en nuestra lucha hemos tenido el honor de recibir ataques de ambas extremas, de los flancos extremos, y por eso hemos hecho frente a los ataques. Y no nos detienen en el camino ni los que pretendan presentarnos como instrumentos de intereses oligárquicos, ni nos detienen en el camino los que por nuestra prédica de justicia social pretendan señalarnos como si fuéramos una desviación marxistoide. Frente a los distintos sectores del país, Caldera mantuvo su definición como hombre de diálogo. Yo quiero ser un presidente con quien los empresarios puedan hablar a sabiendas de que no los engaña. Yo quiero ser un presidente que pueda hablar con los trabajadores a sabiendas de que lucha por su bienestar y de que está dispuesto también con diafanidad, con lealtad y con sinceridad a buscar aquello que realmente convenga al engrandecimiento de aquellos que no reciben de la vida nacional la satisfacción de sus necesidades humanas. Yo quiero ser un presidente que pueda hablar con la clase media a la que pertenezco, que pueda llevar a los profesionales la seguridad de que su trabajo se aprecia y se respeta, que pueda llevar a los ejecutivos y gerentes la sensación de que su labor es indispensable para el progreso del país. Yo quiero ser un presidente del diálogo, que tenga su posición clara y definida, pero que tenga siempre respeto y consideración para todos los adversarios, para todas las fuerzas políticas, para todas las fuerzas ideológicas, pensando siempre por encima de todo en el bienestar y el beneficio de Venezuela. Al final de aquella jornada estupenda, el candidato concluyó su intervención con un llamado al optimismo y al trabajo. Yo puedo decir, con la expresión sincera de uno cualquiera de nuestros campesinos o de nuestros obreros, la lucha está planteada, para adelante es que vamos hacia adelante, venezolanos, a ganar la pelea, de pie, con coraje, de pie por el triunfo, a ganar caraqueños, a ganar venezolanos, el triunfo es por Venezuela. La inminencia del triunfo de Copey provocó en los sectores que lo adversaban duros ataques. Caldera responde en el mitin de mujeres del Zulia. A quien diga
diga que yo voy a quitarle la libertad al pueblo, ustedes conmigo le responden que miente. A quien diga que yo voy a mancillar los derechos de la familia, ustedes conmigo en su corazón y en su conciencia le responden que miente. A quien digan que yo voy movido por ambiciones de poder o que voy a elevar el Estado por sobre la personalidad de cada uno, ustedes conmigo en su corazón y en su conciencia le responden que miente. A 40 días de la primera victoria electoral de Copey, en la Plaza del Silencio de Caracas, el candidato expone el espíritu que animará su gestión de gobierno. Por esta definitiva razón, porque estoy consciente de que la llave de Caracas ha abierto definitivamente las puertas del cambio en esta hora histórica de Venezuela. Le pido a Dios, en quien creo y a quien respeto, que limpie mi corazón de toda pasión mezquina, de todo sentimiento bastardo. Y le prometo solemnemente a él, ante la presencia del pueblo, que mi corazón llegará limpio de rencores, que no voy a deshacer retaliaciones ni venganzas, que voy a gobernar sin odio para todos los venezolanos, para que todos gocen por igual de la protección de las leyes y de los beneficios de haber nacido en esta tierra maravillosa. A todos los venezolanos, a los que han nacido en Venezuela y a los que han nacido en estas tierras y que se encuentran en ella con nosotros, conjugando esfuerzos y propósitos para hacer la grandeza nacional. Yo les digo a ustedes esta tarde aquí, que este acto es como si fuera una inmensa esponja para borrar en mi corazón todo sentimiento de odio, de rencor, de mezquindad, que quiero gobernar con amplitud, que quiero ser la expresión de una vida democrática integral, pluralista, armónica, patriótica y hermosa, donde no se le pida a nadie claudicar de sus ideas, pero donde se le reclame a todos darse esfuerzo y su concurso generoso para resolver los grandes problemas de Venezuela. Reafirmando su fe en la perfectibilidad del sistema democrático, Rafael Caldera clausuró su mitin de Caracas. Adelante, mis queridos compañeros y amigos. Vamos a hacer que la democracia sirva, que no sea solamente para meter una papeleta en una urna, en una ocasión electoral cada 5 años, sino para que la democracia sea un instrumento para que todos, cada uno en su esfera, participen dentro de las decisiones, para que todos se sientan protegidos y tengan camino abierto para ascender a las posiciones en las cuales se influye en la vida económica, social y política del país, para que la democracia sea un instrumento de bienestar y de justicia. Vamos a luchar, compañeros y amigos, para que el cambio sea el comienzo de una nueva y hermosa realidad para Venezuela. 11 de marzo de 1969. El pueblo de Venezuela sigue con emoción los actos que se suceden en el Capitolio Federal. José Antonio Pérez Díaz, presidente del Congreso, pregunta a Rafael Caldera. Señor presidente electo, ¿jura usted por Dios, por la patria y por el pueblo, sostener y defender, cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República? Sí lo juro. Si así lo hiciereis, Dios, la patria y el pueblo os lo premian. De lo contrario, que os lo demanden. Sé cuánto envuelve el juramento que acabo de prestar. Tengo noción exacta de la magnitud del compromiso. De su cumplimiento penden
esperanzas encendidas en los corazones de incontables venezolanos. No puedo ignorar la trascendencia de este acto sobrio y solemne. Desgarra mitos, supera interpretaciones negativas de la vida venezolana, abre presencia a un cuadro nuevo de realidades positivas. Mantengamos inquebrantable fe en el sistema democrático, para cuyo funcionamiento acaba de mostrar nuestro pueblo una estupenda madurez. Recordemos que el cumplimiento de las reglas puede ser incómodo en determinadas circunstancias, pero permite asegurar el equilibrio e impulsar el avance en medio de la oposición de los contrarios. Y confiemos en la ayuda de Dios, que no la niega a los que se la piden con limpia y sincera voluntad. Se la pedimos para Venezuela, para su pueblo, para su gobierno, y comprometemos, como lo hicieron los fundadores del Estado, el sagrado de nuestro honor nacional, a la empresa de servir con denuedo, en beneficio de todos, pero especialmente de los más humildes, guiados por la justicia e impulsados por la libertad hacia el progreso, la solidaridad y la paz. Ciudadanos senadores, ciudadanos diputados. Pero, ¿de dónde había salido Copey? ¿Cómo apareció en el escenario político venezolano ese movimiento de hombres, ideas y emoción que fue capaz de llevar a su máximo líder a la presidencia de la República? El movimiento político Copey tuvo un periodo de incubación en los años de 1936 a 1946. Surge primero como un movimiento universitario a través de la Unión Nacional Estudiantil y después ensaya la formación de un grupo político más permanente en cumplimiento de aquella consigna de que UNE era un compromiso para toda la vida, a través de Acción Electoral, un grupo que se constituyó en el Distrito Federal para participar en las elecciones municipales. Luego del movimiento de Acción Nacionalista, un grupo embrionario que se mantuvo dentro de límites reducidos y que no llegó a formalizarse de una manera explícita, y luego Acción Nacional, un partido que tuvo 2 representantes en la Cámara de Diputados, que tuvo representación en algunos consejos municipales y que logró crear un ambiente de opinión que pudo explicar el que al lanzarse la idea de Copey, al cabo de muy poco tiempo, fueran numerosos los venezolanos que respaldaban al nuevo movimiento. Este periodo de incubación es interesante porque no debemos olvidar que a la muerte del general Juan Vicente Gómez, en Venezuela los partidos históricos habían fenecido por completo. Y eso le dio a nuestra patria una característica distinta de la de otros países hermanos, en los cuales los tradicionales partidos conservadores y liberales subsistían a través de los tiempos en las diversas formas que fueron adoptando según las circunstancias. Es Rafael Caldera quien nos habla. Es agosto de 1981 y pronuncia palabras para presentar el libro Copey, Documentos Fundamentales 1946. Conforme a la afirmación anterior de que a la muerte de Gómez habían fenecido los partidos tradicionales, quizás podríamos preguntarle, entonces, ¿de dónde surgieron los modernos grupos políticos y los partidos actuales? Surgieron de la universidad, de las luchas estudiantiles, de las nuevas ideas que se estaban debatiendo en el mundo, los grupos políticos de los cuales fueron naciendo los distintos partidos, entre los cuales este nuestro, que con una denominación inicial
absolutamente neutra, para que no se dijera que estábamos tratando de plantear el ingreso de concepciones religiosas a la lucha política, fue pronto denominado por la generalidad, de acuerdo con su verdadera índole, de Partido Social Cristiano o Demócrata Cristiano. No quisimos entonces fundar un partido. Habíamos hecho la experiencia de los pequeños partidos que fueron Acción Electoral, Movimiento de Acción Nacionalista y Acción Nacional. Pensamos que el momento estaba maduro para llamar a grandes contingentes populares y para iniciar la formación de comités que pudieran llevar después a una gran convención nacional, a una representación no de unos escasos centenares de dirigentes, sino de centenares de miles de adherentes, y que pudieran darle la connotación definitiva al partido político. Por eso se llamó comité, y un compañero nuestro, a quien siempre queremos y recordamos a pesar de las circunstancias de la vida que quizá lo han alejado un tanto de nosotros, Pedro José Dip, encontró la fórmula de unas siglas que representaran algo distinto y que no fatigaran a la gente con esas siglas que empiezan por P o por M, partido, movimiento, y que le dan una gran monotonía a la nomenclatura política. Sugirió el nombre de COPEI y las siglas quedaron definitivamente incorporadas hasta el punto de que no pudimos renunciar a ellas. Comité de Organización Política Electoral Independiente. Un comité electoral independiente en el momento en que se constituía, pero que aspiraba a organizarse políticamente, y esto ya de una vez señalaba el rumbo que debía llevar. El Comité de Organización Política Electoral Independiente empieza en un momento de convulsión política, de profunda conmoción. Nuestra reunión inicial se hizo cuando estaban suspendidas todavía las garantías constitucionales y por ello no se autorizaban actos de calle. Tuvo que realizarse en un local cerrado. Un copellano a quien recordamos con mucho afecto, Celestino Asa Sánchez, nos dijo que un cliente suyo acababa de construir un edificio para poner una lavandería, todavía no había instalado sus máquinas y nos ofreció una planta más o menos como esta para que realizáramos la primera asamblea allí en la Plaza de Candelaria. La sigla, como dije, tomó tanta fuerza y tanto arraigo que cuando le dimos una constitución formal de partido, utilizamos una fórmula bastante curiosa. El partido político COPEI, dicen los estatutos, antiguo Comité de Organización Política Electoral Independiente, etcétera, etcétera. Quedó así esta palabra que intriga a los comentaristas, pero que ya hoy no es patrimonio solamente de la jerga política venezolana, sino que es conocido en toda la América Latina y podemos decir en una buena parte del mundo. Cuando oía que en China, donde me habían invitado, de acuerdo con la mentalidad del país, más que como expresidente de la República o como presidente del Consejo de la Unión Interparlamentaria o como senador vitalicio, como título oficial que ellos me dieron, líder máximo del Partido Social Cristiano COPEI, pensaba algunas veces cómo habían dado mundo a través de los tiempos esa palabra que surgió a fines de 1945 y que se oficializó en la reunión del domingo 13 de enero de 1946. Más adelante, el doctor Caldera, al referirse al libro que estaba presentando, comentó: yo creo que lo importante que tiene es el de poder ver allí desde el primer momento cuál fue el signo genuino con el cual nació el movimiento copellano en Venezuela. Allí está una ponencia que se llama Esencia y Finalidades de COPEI, que se presentó en la primera Convención Nacional de los Comités de Organización Política Electoral Independiente que se habían constituido en el país. Y en ese documento se perfila, se diseña con claridad y se analiza
el papel que debía cumplir en aquel momento el movimiento copeyano y el que estaría destinado a cumplir en el futuro. Allí está la primera plataforma electoral, breve, pero muy explícita y muy decidora, que sirve para destruir la conseja que de tanto repetir algunos ha llegado a ser aceptada por muchos como una especie de lugar común de que el Copey que empezó es muy distinto del Copey de hoy, muy distinto cuantitativamente, porque cuando empezamos éramos un puñado de hombres y mujeres, especialmente jóvenes, con mucha fe en nuestras ideas, con mucho amor y mucha confianza en el pueblo venezolano y mucha mística, vocación de servicio, de sacrificio y de lucha. Claro que como un movimiento vital ha ido con los tiempos renovándose, ha ido siempre palpando las exigencias de cada instante, de cada momento histórico. Copey nunca se anquilosó y quizá allí está uno de los factores de su fuerza y de su éxito. Copey ha estado siempre pulsando el corazón de Venezuela, entendiendo la nueva mentalidad y las nuevas realidades que surgen en nuestro país y en el mundo, pero siempre guiados por la misma profunda inspiración inicial. El primer documento de Copey es Ganar la Patria, una responsabilidad mancomunada. Discurso pronunciado por su máximo líder el 13 de enero de 1946 en el edificio Ugarte de la Plaza Candelaria de Caracas, donde se celebró la asamblea constitutiva de ese movimiento político. La labor del taquígrafo Juan Vicente Rodríguez permitió guardar para la historia esta importante pieza oratoria que su autor, a requerimiento nuestro, ha accedido a leer recientemente para conservarla como documento sonoro. Aquel domingo 13 de enero, el doctor Rafael Caldera se refirió a la exigencia del momento, al requerimiento de la Venezuela posterior al golpe de Estado del 18 de octubre de 1945. El momento exige una transformación. Esa transformación es de nosotros. Somos nosotros quienes podemos cumplirla. No podemos mantenernos en la incuria para dejar que las cosas marchen bien o mal según la buena voluntad ocasional del gobernante de turno. Es Venezuela misma, todos sus hombres responsables, quienes deben señalar el rumbo. Somos todos los que tenemos que hacer definitivo este camino, los que tenemos que cumplir una mutación definitiva para que podamos trabajar, construir infatigablemente nuestra destruida nacionalidad. Necesitamos un régimen sincero, un régimen genuinamente democrático, y tenemos que construirlo nosotros a través de la sinceridad. La democracia no puede existir con un solo partido. La democracia no puede existir sin el juego libre de las opiniones. La democracia no puede existir si acecha en cada uno de nosotros la preocupación de que agruparnos, de que expresar nuestras convicciones es exponernos a insultos, es exponernos a la agresión de quienes tratan de sembrar un ambiente fatal para la democracia venezolana. ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son las conquistas que proponen los jóvenes que estaban fundando, aquel día, un nuevo movimiento político? Los promotores de Copey creemos que el momento actual exige el implantamiento definitivo de ciertas mínimas conquistas, que la discusión de problemas relativos a la posición ideológica
de cada uno tiene que postergarse. Es necesario consolidar el orden, consolidar la posibilidad de que la democracia venezolana exista. Individuos de las más variadas ideologías y de las más variadas posiciones debemos coincidir, por ejemplo, en la aspiración de que se acabe el robo en las esferas administrativas. Que al enemigo se le aplauda si obra bien, deseamos eso, y al amigo se le castigue y se le recrimine si obra mal, para que por encima de las banderas y de los compromisos personales se imprima en toda la colectividad la convicción profunda de que los dineros de la nación a la nación pertenecen, de que esos dineros no son el patrimonio personal que se disfruta y se maneja al antojo de los gobernantes. El tema de la sinceridad ocupa al orador. Nosotros queremos sinceridad. Sinceridad en el gobierno, sinceridad en los partidos, sinceridad en el pueblo. He tenido la ocasión de oír en estos mismos días con satisfacción de labios de políticos distinguidos de diversos sectores la afirmación de que debemos desterrar el concepto de que política es engaño, de que política es traición, de que debemos implantar la convicción de que un genuino político es el hombre que tiene una idea, que profesa esa idea, que la echa a andar a los cuatro vientos de la opinión y que es capaz de jugarse su bienestar y su tranquilidad en defensa de esa convicción. Trabajar por la democracia, trabajar por Venezuela, para eso nace COPEI. Queremos inculcar en la conciencia de cada venezolano la verdad que estamos diciendo, de que es urgente trabajar, preocuparse, de que esta oportunidad perdida sería por mucho tiempo la ruina colectiva. Por eso estamos organizando este COPEI. Es un principio de organización, es un comité de organización política eleccionaria independiente que marcha hacia la estructuración de fuerzas nuevas en el país. Bien sabían los fundadores de COPEI que pronto los adversarios darían al recién nacido movimiento político calificativos y etiquetas. Y la etiqueta que nos den, esa etiqueta en realidad no nos preocupa. Derecha, izquierda, centro, progreso, son palabras que se repiten sin sentirlas. Son palabras que a menudo se dicen sin saber qué es lo que significan. ¿Qué quiere decir derecha? Para unos, derecha es defensa de la tradición, defensa de ciertos principios fundamentales en la vida de los pueblos. Si eso fuera así, nosotros seríamos derechistas. Para otros, derecha es negación de progreso, injusticia con el trabajador, mantenimiento de métodos caducos. Si eso fuera así, nosotros seríamos izquierdistas. ¿Qué es izquierda? Para unos la izquierda es el progreso, es la reforma, el bienestar de los pueblos. ¿Quién sería más izquierdista que nosotros si la interpretación fuera esa? Para otros es destrucción, es lucha, es fomento del espíritu de combate de unos contra otros. Si eso fuera así, ninguno de nosotros sería amigo de ese concepto de izquierdismo. Quizás en cierta manera nuestro programa podría corresponder al de centro, no en el concepto de mosaico de abigarrados egoísmos, sino en el sentido de reconocimiento de la necesidad de que se imparta justicia por igual para unos grupos y para otros, de que se acerquen todos los sectores nacionales. Pero tampoco queremos llamarnos así, como no nos preocupa tampoco
la etiqueta que quiera acordársenos en la terminología de reaccionarios y progresistas. Los grupos comunistas se empeñan especialmente en esta terminología. Reacción para los comunistas es anticomunismo. Progreso para los comunistas es filocomunismo. Ni las etiquetas, ni los obstáculos impidieron el crecimiento de COPEI, que es el único partido venezolano que, sin excepción alguna, ha visto siempre crecer el número de sus votos, la confianza del pueblo en él. De apenas 185.000 votos obtenidos en 1946, llegó en el 68 a 1.083.000, lo que permitió su primer triunfo electoral. Después del gobierno nacionalista y democrático de Caldera, COPEI aumentó en más de 500.000 sus votos para convertirse en el único partido venezolano que ha visto crecer su caudal electoral en el gobierno, si bien no pudo triunfar por el llamado fenómeno de la polarización, que también por primera vez se presentaba en el país. 1.600.000 votos obtuvo Lorenzo Fernández, y después de 5 años de oposición constructiva y democrática, el campeón del retorno, Luis Herrera, logró más de 2 millones de votos para convertir a COPEI en la primera fuerza política del país, triunfo ratificado con creces en las elecciones municipales de junio de 1969. Escuchemos el pensamiento de COPEI en voz de su máximo líder. Para COPEI el desarrollo debe ser integral, desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres. Queremos paz, pero sabemos que la paz ha de lograrse a cambio de justicia y que la justicia tendrá que realizarse a través de una idea de desarrollo que no sea puramente el aumento de producción económica, sino que sea también el aumento de bienestar social. Ese desarrollo que, como lo dijera Perú y lo confirmara Lebré, tiene que tener una característica especial. Ha de ser desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres, de todo el hombre. Es decir, el hombre que no es solamente una mandíbula para comer, sino que es un corazón para sentir y un cerebro para pensar. Y de todos los hombres, es decir, no solamente de los sectores privilegiados, sino de los sectores marginados y de aquellos que esperan en vano, pero cuya fe está todavía lista a renacer cuando la riega una palabra sincera y noble, como la palabra de la democracia cristiana. Entiende COPEI que el desarrollo no puede conquistarse solamente a base de buena voluntad, sino también y fundamentalmente a base de formación y educación. El desarrollo es una palabra hermosa y fascinante, pero detrás de ella se abre la complejidad de las técnicas, de los conocimientos, de los procedimientos. No podemos conquistar el desarrollo solamente a base de buena voluntad. Tenemos que conquistarlo a base de estudio, de preparación, de formación, de coordinación de voluntades. Las universidades tienen que hacer su más noble papel coordinando sus actividades y sus fines, logrando toda la aportación de sus mejores recursos para que el desarrollo sea una realidad armónica, integral. El desarrollo para todo el hombre y para todos los hombres. El desarrollo para el hombre que no es solo un sujeto de la economía, sino que es también el dueño irrenunciable del espíritu. Y el desarrollo para todos los hombres, lo que requiere utilizar recursos limitados hasta el máximo de sus posibilidades creadoras para hacerlos llegar al beneficio del mayor número y especialmente de los que demuestran con su paciencia y con su fe una más alta y generosa calidad.
Debemos liberarnos del colonialismo tecnológico, para lo cual tenemos que formar, educar y capacitar a nuestra juventud. Si no somos capaces de formar, de capacitar, de darle sentido de seriedad, de trabajo, de responsabilidad y de técnica a las generaciones universitarias, estaremos comprometiendo irremediablemente la verdadera soberanía nacional. El mundo que tenemos por delante es un mundo que reclama gente capacitada, técnicos en gran número, responsabilidades capaces de ejercerse con eficacia. Si no logramos formar en las nuevas generaciones los equipos para hacerse cargo de los problemas que el desarrollo plantea, la necesidad social nos llevará a un colonialismo peor que todos los demás colonialismos. Vendrán los técnicos de cualquier parte, de un continente o de otro continente, de una latitud o de otra latitud, y vendrán, desgraciadamente, no a interpretar y a realizar las posibilidades efectivas de nuestro medio y de nuestra población, sino a importar concepciones, ideas, cartabones que chocarán con nuestra idiosincrasia y que harán más difícil el desarrollo pleno de nuestra personalidad nacional. El desarrollo nacional debe ser armónico, por lo cual no podemos descuidar el desarrollo regional. Queremos un desarrollo regional y central. Que el centro de la República no sea para absorber las energías del territorio nacional, sino para irradiar un dinamismo que transforme toda la integridad de la patria. Queremos un desarrollo regional armónico que le lleve al hombre de cada una de las regiones de Venezuela, al hombre del Zulia y al hombre de los Llanos y al hombre de los Andes y al hombre de la región centro-occidental y al hombre del norte oriental y al hombre de Guayana y al hombre del área central de Venezuela, a todos los venezolanos, un movimiento armónico, un movimiento creador y constructivo que no nos haga sentir que cada centímetro que sube el nivel de vida en el centro de la República es un centímetro o muchos que se hunde la esperanza de los hombres que viven en la provincia. La libre confrontación de ideas y la autonomía universitaria son pilares fundamentales para que la universidad cumpla su papel ductor en la sociedad. Que se recuerde que en la libre confrontación de las ideas está la base y fundamento del progreso de la institución universitaria. Que se eduque en todos los participantes de la universidad el respeto por todas las ideas, la convicción de que ellas no pueden combatirse sino con ideas y de que las formas de presión o violencia que cierren la voz a quienes tengan algo que decir es la negación misma de la institución universitaria. La educación de los hijos es esperanza para los padres y para la patria de un mejor mañana. Cuando subimos a los cerros o bajamos al fondo de las quebradas, cuando encontramos las familias que se acuestan a veces sin saber dónde van a encontrar para vivir el día siguiente, hallamos sin embargo en ellos la esperanza viva, porque la hija en la escuela, porque el hijo en la escuela técnica, porque los adolescentes en el liceo o en la universidad representan todo lo mejor de su esfuerzo. Y cuando pretendemos, a veces con presunciones de sociología, analizar de manera dura y cruel el fenómeno del éxodo rural, nos encontramos con frecuencia con que los campesinos
dejan su tierra, donde bien que mal encuentran la comida y la posibilidad de una vida tranquila, ni siquiera por el incentivo de una mejor remuneración económica, sino por la posibilidad que les ofrece la ciudad para incorporar de lleno a sus hijos a la posibilidad de una educación que los haga más activos y más fecundos en la construcción del destino social. Los socialcristianos somos idealistas, pero no podemos dejar de pisar la tierra. Somos idealistas, pero somos realistas. Queremos mantener la cabeza alta para que la soplen las brisas del ideal. Queremos mantener el corazón en su puesto para que quiera y sufra a los que sufren, para que vibre con el pueblo y luche por sus necesidades. Queremos tener los pies sobre la tierra de la realidad nacional. Y por eso no somos idealistas utópicos que pretendemos dar un salto en el vacío. No vamos a lanzar a Venezuela a aventuras de destrucción y de fracaso. No queremos crear miseria para repartirla. Queremos que aumente la riqueza, pero que aumente el número de los beneficiarios de la riqueza. Queremos estimular a los que trabajan, pero queremos marcar camino para que el trabajo y el esfuerzo y la inversión puedan llegar a su fin justo y humano. Porque como lo dice el preámbulo de la Constitución, es deber del Estado poner la economía al servicio del hombre. Las Fuerzas Armadas están y deben estar al servicio de la democracia. En Venezuela, una de las características fundamentales de la conciencia democrática del pueblo es la identificación que se ha logrado entre el país y sus Fuerzas Armadas. Es la convicción recíproca que existe de que la libertad, la dignidad del hombre, la justicia, los programas de desarrollo, el progreso, la transformación progresista de la República serían imposibles si las Fuerzas Armadas no estuvieran paso a paso y momento a momento respondiendo a la tarea que les incumbe. Pero al mismo tiempo existe en el seno de las Fuerzas Armadas la convicción más grande y plena de que su deber, su función, su dignidad, la satisfacción de la profesión a la cual se ha dedicado la existencia, no tendrían su plena realización si no se mantuviera el orden democrático basado sobre la dignidad de cada hombre, sobre la libertad de cada ciudadano, sobre el respeto de los derechos de todos y sobre el compromiso de trabajar infatigablemente por el pueblo. Los socialcristianos creemos en el principio de la justicia social internacional. Creemos que es necesario llevar a la realidad del orden jurídico la justicia social internacional, que no se explica cómo una humanidad que a través de un siglo ha logrado imponer la justicia social como norma de las relaciones domésticas en el seno de cada país, pretenda todavía seguir llevando las relaciones internacionales con los viejos principios, con los viejos moldes de la justicia conmutativa, partiendo de una igualdad jurídica que debemos afirmar en los hechos y que muchas veces se desconoce en las realidades, pero pretendiendo desconocer las diferencias de poder, de riqueza o de influencia o de necesidad que existe entre las diversas regiones de la tierra. No queremos más tratados de comercio en los cuales los países pobres y los países ricos regulen sus relaciones como si pretendieran ignorar las mayores capacidades y las mayores responsabilidades de cada uno. No podemos admitir que la cooperación internacional para el desarrollo sea una especie de filantropía caprichosa o un instrumento de imposición forzosa de determinadas actitudes o de determinadas normas de política. Si existe la comunidad internacional
tenemos el derecho a reclamar lo indispensable para que esa comunidad funcione. Y así como en el seno de cada país, cada hombre tiene una serie de derechos fundamentales establecidos en las constituciones, así dentro de la comunidad mundial, cada pueblo tiene el derecho a vivir, a desarrollarse y a transformarse para darle la posibilidad a todos los suyos de participar en el progreso de la humanidad y en los beneficios del avance tecnológico y económico. A la juventud, esperanza de Venezuela, hay que abrirle camino, hay que darle pasión de patria. Es necesario entrar a fondo al problema de la juventud. Señores, por la juventud poseo profundo afecto, porque soy padre y como padre considero que mi mayor tesoro es el de mis hijos, a los que he enseñado que todo lo que vale cuesta y que es grato a Dios lo que exige y representa sacrificio. Porque soy maestro y como maestro he encontrado que la satisfacción más grande del espíritu es la de poder establecer un puente de comunicación con los alumnos y el poder recibir de ellos el homenaje callado, íntimo muchas veces, pero sincero, de la comprensión y del afecto. Y también como dirigente político, porque desde que me lancé a la empresa, acompañando a un grupo de venezolanos eminentes, de fundar este partido político, entendí que no valía la pena constituir simplemente un sindicato de aspirantes a posiciones políticas, sino que teníamos que crear un movimiento compacto y cohesionado de ideales y que la proyección de este movimiento en el futuro está asegurada por el diálogo constante con la juventud que llena nuestros cuadros y que nos llena de emoción y que marca el camino del mañana. Si no hay una política sobre la juventud, que entienda la juventud, que evalúe los problemas de la juventud, que aproveche y encauce a esa juventud a la que se podría aplicar la frase de Maritain, de que no está intoxicada por estupefacientes importados del mundo viejo de que renegaron con el materialismo histórico o el empirismo positivista. A esa juventud hay que abrirle camino, hay que darle la pasión de su patria que tienen que construir, hay que darle la oportunidad para formarse y educarse, hay que darle la oportunidad de trabajar, hay que crearle centros de educación y de diversión, de recreación adecuada y sana, gimnasios, campos deportivos, foros intelectuales, foros artísticos, es decir, inquietudes para levantar y cohesionar la primera riqueza que tiene el país, que es su capital humano expresado en sus jóvenes menores de 20 años. Nosotros somos optimistas frente al mañana y la historia, optimistas frente a Venezuela y el destino de la humanidad. Nosotros tenemos la idea con Teilhard de Chardin de que comienza solo ahora a despuntar una verdadera historia de la humanidad y pensamos que Venezuela no puede estar ausente de esa historia. Por eso miramos a ustedes, muchachos, por eso miramos en ustedes la patria que se está levantando y sentimos el deber no de buscar un equilibrio para pasarla bien en estos años, sino buscar la raíz de los problemas, el fundamento de los programas y de las preocupaciones para echar a andar a Venezuela hacia adelante, para que sea puntera en América Latina y para que América Latina sea puntera en el destino de la humanidad.